amigos, iniciamos con lo que dice el pastor Toby, y es que él da gracias por las estrategias económicas implementadas por el presidente Bukele, y una de ellas, como sabemos, son los agromercados. El pastor Toby asegura que estos agromercados pues son de bendición para muchos, pero de competencia para otros. Por otro lado, también dice de que la economía no solamente está difícil en El Salvador, sino que es algo a nivel mundial. Escuchemos. Ha sido el ayo, no solo de El Salvador, ha sido el ayo en muchos países. Las cosas están por las nubes. Yo pregunto a familiares que viven en los Estados Unidos, y mira, $120 de verduras en un supermercado, en un Costco, en un lugar de esos que aquí no hay, no te compran mucho. Igual es en El Salvador, y gracias a Dios por los agromercados, que para unos son bendición, para otros son competencia. La idea es que hay otra oportunidad, ¿sí? Que la gente que no logra llegar al súper, pues pueda llegar a esos lugares, ¿no? El hecho es que la frase que he estado empujando en nuestra iglesia es aprenda a vivir con menos, y me quedé en el bloque anterior hablando de que usted le da prioridad a su móvil, a sus zapatos, a su vehículo, pero no le da prioridad a lo que le va a cambiar su estatus financiero. ¿Sabe cómo se llama? Educación. Educación. La educación trae movilidad social en el sentido de crecimiento. Los chicos que se están yendo becados hacia el exterior, 9,000 becas, si mal no entiendo, 9,000 otorgadas este año con un fondo que no sé dónde lo sacaron, que la asamblea dijo que no sé qué, y ahí están las becas. Creo que don Dagoberto Gutiérrez, algo así se llama el fondo. Sí, en la asamblea legislativa. Maravilloso. Ojalá estuviera ese hombre aquí para darnos buenos consejos como los que siempre nos dio. Eso traerá a El Salvador movilidad social. Le doy un ejemplo. Ayer platicaba con un joven que va a contraer matrimonio el 16 de marzo. Y llegó a la oficina y me dice, pastor, es día domingo, será a las 4 de la tarde en este lugar del volcán de San Salvador. Él es americano, salvadoreño, y se está casando con una doctora salvadoreña. Y le digo, ¿cómo están tus planes de matrimonio? Bueno, hemos estudiado, estamos en especialización, pero fíjese que nos han llamado, nos han dado la oportunidad de viajar hacia Estados Unidos, a tal estado, por nuestra profesión. Atención, no vamos a poder salir del atolladero financiero sin educación. Recordemos lo que nos dijeron las encuestas hace un par de meses atrás o semanas. Aquí lo tuvo don Ernesto, en primicia. ¿Y qué dijo? 800,000 jóvenes que están catalogados como ninis, que no trabajan ni estudian. ¿Cómo va a mejorar la economía en nuestro país? Mire que sí, que son desarrolladores de software, está bien, pero ¿cómo la vamos a mejorar si no hay educación? A nosotros se nos enseña desde muy pequeños en mi casa que entre el hombre más se prepara, Dios más le bendice. Hay mayor oportunidad. Entonces, apostémosle a la educación. Si en algo usted tiene que invertir en sus hijos, no es en que se vayan de viaje a conocer Europa, es que puedan sacar por lo menos su bachillerato. Ya un bilingüe es promedio. En El Salvador son trilingües o más. Le cuento, Ernesto, le decía a uno de mis hijos el otro día, papi, voy a lavar el carro, voy a lavar el carro, voy a lavar el carro. Mira, le digo, hijo, ¿por qué no lees un libro? No, es que voy a lavar el carro y con mis hermanos, mira, lee un libro. Y lo dije en el sentido, para mis hijos, ¿ok? No la voy a tomar personal. Quien lee libros, tiene quien le lave los carros. Es la educación. Tenemos que educarnos, apostar a la educación. Nada financiero va a avanzar sin educación. Educación financiera. ¿En qué debo de gastar, Ernesto? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mis deudas? ¿Cuántas tarjetas de crédito debo de tener? Debo de tener yo este tipo de vehículo, el seguro del carro, el seguro de salud, el internet, la renta, el agua. Hago un presupuesto. Y miren ustedes, Aldo Álvarez le responde a todos aquellos que critican al presidente Bukele por poner a Dios en primer lugar. Y bueno, también se refiere a estos partidos Arena y FMLN, que sabemos que durante años permitieron que pues los pandilleros masacraran a los salvadoreños y nunca hicieron nada. Él asegura que estos partidos pues sabían todo lo que hacían los criminales pandilleros en contra de la población salvadoreña, y que simplemente pues no tuvieron la voluntad política para pues frenar a estos criminales, y por eso él dice que merecen ser procesados por cómplices. Inicial de la diputada que dice que representa al pueblo. Bueno, pues sí, los familiares de los pandilleros presos son pueblo porque tienen DUI. Son parte de la sociedad. Y son parte de la sociedad. Pero de que vamos a interpretar la palabra pueblo como en las grandes masas de la mayoría en El Salvador que la apoyan, no es cierto. Entonces no
usen la palabra pueblo con grandilocuencia y queriéndole asignar interpretaciones que no le corresponden. Muy bien. Más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. Considerado el país más violento del mundo, por encima de países que estaban en conflicto. Guerra abierta, exacto. Y si no fallan los cálculos del doctor Sosa, criminólogo, vamos a cerrar en 1,9. O sea, una cosa impensable que pudiera pasar en este país, licenciado. Sí, yo creo que si hace 5 años, 6 años, nos hubieran puesto una pantalla así y te hubiera dicho, mira, en el futuro El Salvador dentro de unos pocos años va a estar así, mira, no te la hubieras creído. No nos la hubiéramos creído. O sea, era impensable porque la mayoría de la población había caído en desafortunadamente, había caído en una resignación con respecto a eso, ¿verdad? Y muchos lo que optaban era mejor por irse o convivir, ¿verdad? Con en una frustración. Y vivir en una economía criminal. Sí, en una economía criminal. Economía criminal. Sí. Y economía criminal de la que se alimentaba también incluso parte de la economía formal. Estoy hablando pues que consumían, ¿verdad? Sí. Consumían telecomunicaciones, comida, bueno, tantas otras cosas. Entonces, decían, por eso pensaban que esa resignación en que nos habían metido, el presidente, esa desesperanza, el presidente se convirtió en la esperanza cuando se convierte en candidato y luego en presidente. Y ahora se ha convertido todavía más en una esperanza porque la gente ya está viendo en la práctica que realmente las cosas que parecían no tener solución, el presidente logra encontrar la solución y se están solucionando. Otra cosa que la gente consideraba que no tenía solución, por ejemplo, en el pasado, era la economía, el ser país desarrollado. La gente había caído consciente o inconscientemente en una especie como de resignación, en el sentido de decir, no, es que El Salvador siempre ha sido un país subdesarrollado, pobre, atrasado, marginal, como que si El Salvador perteneciera a una especie de lista divina de países que están condenados per secula seculorum por Dios para ser países subdesarrollados, ¿verdad?, ad perpetuum, y otros países están en otra lista de ser favorecidos. O sea, a eso la gente a ese nivel de desesperanza, consciente o inconsciente, había caído. Pero ahora la gente dice, bueno, pero si esto sí se ha solucionado cuando parecía no tener solución y el presidente lo hizo, entonces quiere decir que también lo otro se puede solucionar. Y pensábamos que no tenía solución. Y la gente tiene esperanza en que eso se pueda lograr. Y la gente tiene esperanza. Ahora, y hay una cosa que quiero preguntarle. Vaya, porque el presidente siempre que se refiere al tema del por qué el problema de la delincuencia y la criminalidad logró resolverse, siempre invoca el nombre de Dios. Algunos se enojan porque él invoca el nombre de Dios, ¿verdad? Van de ser ateo, no sé. Sí, muy probable, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es lo siguiente. Deberían de enojarse también por vivir en El Salvador, porque a ver lo que significa el nombre de El Salvador. Sí, claro. Ajá. Y decirse salvadoreño le debía vergüenza. Porque ¿sabes qué significa El Salvador? Sí. El Salvador del mundo. Sí, claro. Ese es el nombre que tiene nuestro país. Sí. Entonces, de entrada, ya la tienen bien fregada. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, voy al punto. Es cierto que no dudamos en la intervención divina, pero también hay un gran componente de voluntad política. Sí, claro. O sea, si no tenías voluntad política, si tenías a todos los pandilleros perfilados, si sabías a dónde operaban, si sabían cuál era la clica, cuál era la rampa nacional, si sabías todo eso y no hacías nada, entonces pues... Y eras cómplice. Prácticamente era cómplice. Y para mí estos deberían de ser procesados también por complicidad. Ya cuando llegas a esos niveles de conocimiento
del verdugo del pueblo y no haces nada, es porque quieres que siga siendo verdugo del pueblo. ¿Verdad? Entonces, ahí ya está por complicidad, los deberían de procesar. Infames, traidores e infames, no merecen otro calificativo. Va a ser El vejestorio de Ronald Umaña asegura que las estrategias que ha implementado el gobierno del presidente Bukele para aliviar el bolsillo de los salvadoreños son solamente para hacerse propaganda. Eso es lo que dice esta sabandija que ahora sale que es economista. ¿Qué quieren ellos para hacerse propaganda? Bajar los precios, ¿verdad? Pero bajar los precios subsidiando no es la solución. Para empezar, yo creo que no entienden qué es el precio de las mercaderías en una economía. El precio es una variable económica. Así como lo escucharon, mi gente, esta sabandija, como ya nos tiene acostumbrados, a ladrar puras tonterías. Pero bueno, dejen ustedes sus comentarios, sus opiniones, será hasta otro video.